El gran salón de reuniones de la estación Kepler-Res bullía con una silenciosa conversación. 12 especies alienígenas diferentes estaban sentadas alrededor de la enorme mesa circular que dominaba la sala. Cada representante vestía sus mejores túnicas ceremoniales y portaba los símbolos de sus mundos de origen. La reunión mensual del Consejo de la Federación de Comercio Galáctico estaba a punto de comenzar. El embajador Beltar del colectivo sapiriano se ajustó su tocado de cristal y observó la sala. Su gente era alta y delgada, con una piel que cambiaba de color según sus emociones. En ese momento, su piel mostraba un tranquilo patrón azul verdoso que indicaba que estaba satisfecho. Los sapirianos habían formado parte de la Federación durante más de 400 años, y estas reuniones se habían vuelto rutinarias. A su izquierda se sentaba la capitana Texera, de los mundos de fusión. Su apariencia rocosa y volcánica la hacía parecer peligrosa, pero su gente era en realidad bastante pacífica. Extraía metales preciosos de los flujos de lava y los comerciaban por toda la galaxia. Sus brillantes ojos anaranjados recorrían una tableta de datos mientras revisaba los últimos informes comerciales. Frente a ellos, la doctora Kate Moss de la Unión Científica tamborileaba sobre la mesa con sus manos de 6 dedos. Su piel gris estaba cubierta de pequeños e intrincados tatuajes que contaban la historia de sus muchos logros académicos. Era la principal experta de la Federación en civilizaciones antiguas y tecnologías perdidas. Sus grandes ojos oscuros albergaban una inteligencia curiosa que había ayudado a resolver muchos misterios galácticos. Los otros representantes incluían a los insectoides oradores de la colmena, los seres gaseosos flotantes de la nebulosa de la nube y la alianza de constructos mecánicos. Cada especie aportaba su propia perspectiva única a Consejo, pero todos compartían una cosa: habían evolucionado más allá de la necesidad de la violencia y la agresión. La galaxia había estado en paz durante más de 600 años. La almirante sexatera de la Flota de Defensa Combinada Vatia dio inicio a la reunión. Su gente, los nacidos de las estrellas, parecían casi humanos, a excepción de su piel plateada y sus ojos completamente negros. Habían sido los primeros en alcanzar el viaje más rápido que la luz y habían ayudado a formar la Federación como una alianza pacífica de socios comerciales. «Bienvenidos, compañeros seres», dijo la almirante sexatera en el idioma galáctico común. «Hoy discutiremos las rutas comerciales a través del sector Vegas, los nuevos derechos de minería en Titán Prime y el programa de intercambio cultural entre los colectivos artísticos». Las primeras horas transcurrieron como de costumbre. Se mostraron gráficos con los movimientos de las naves de carga, se calcularon los márgenes de beneficio y se resolvieron disputas menores mediante una negociación tranquila. La Federación había perfeccionado el arte del comercio pacífico. La guerra era algo de pasado antiguo, una época oscura en la que las especies primitivas luchaban por los recursos en lugar de compartirlos. Durante la pausa para el almuerzo, los representantes se reunieron en grupos más pequeños para discutir asuntos menos formales. Era en esos momentos cuando se construían las verdaderas relaciones, cuando las especies aprendían sobre las culturas e historias de las demás. El embajador se encontró sentado con la doctora Kate Moss y varios otros cerca del gran ventanal que mostraba las estrellas. «Tuve la experiencia más extraña la semana pasada», dijo la doctora Kate Moss mientras comía de un cuenco de nutrientes cristalizados. «Mi equipo de investigación estaba catalogando artefactos de los mundos muertos en el sector del alma. Encontramos algo bastante inusual». La capitana Texera se inclinó con interés. A su gente le encantaban las historias de misterio, especialmente las que involucraban civilizaciones antiguas. «¿Qué tipo de artefacto?». La doctora Kate Moss sacó un pequeño objeto oscuro de su bolsa de investigación. Parecía un trozo de metal retorcido, pero parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. «Encontramos docenas de estos esparcidos por 3 mundos diferentes. El material no se parece a nada en nuestras bases de datos. Es increíblemente denso, pero nuestros mejores escáneres no pueden determinar su composición exacta». El embajador Beltar extendió la mano para tocar el artefacto, pero la retiró cuando su piel de repente se tornó de un rojo brillante. «Se siente incorrecto de alguna manera, agresivo, como si estuviera hecho para la violencia». «Eso es lo que yo también pensé», dijo la doctora Kate, guardando el objeto con cuidado. «Pero eso es imposible. Ninguna especie podría desarrollar el vuelo espacial manteniendo tendencias violentas. La evolución no funciona así. Toda vida inteligente finalmente aprende que la cooperación es superior a conflicto». Una nueva voz se unió a su conversación.
a menos que creas en las viejas leyendas. Se giraron para ver al anciano Mortin acercándose a su grupo. Él era de la hegemonía, una de las especies más antiguas de la Federación. Su gente vivía miles de años y servían como los guardianes de la historia galáctica. Su rostro antiguo y curtido contenía la sabiduría de incontables siglos. ¿Qué leyendas?, preguntó la capitana Texara. El anciano Mortin se acomodó en una silla que se ajustó para su enorme cuerpo. Historias que mi gente ha transmitido durante más de 3.000 años. Relatos de una especie que vivió en los territorios del borde exterior, en el área que ahora llaman el sector del alma. La doctora Kate Moss parecía emocionada. ¿Quiere decir que hay evidencia histórica de una civilización en esa región? Mi estudio arqueológico lo sugería, pero pensé que los mundos habían estado vacíos durante millones de años. No vacíos, dijo el anciano Mortin lentamente. Según nuestros registros más antiguos, una vez hubo allí una especie llamada humanos, pero eran diferentes a cualquier otra vida inteligente que hayamos encontrado antes o después. La piel del embajador Veltar cambió a un curioso patrón amarillo. Diferentes como... Las leyendas dicen que eran guerreros. Luchaban constantemente, no solo contra otras especies, sino contra su propia gente. Usaban armas primitivas que disparaban proyectiles sólidos en lugar de rayos de energía. Construían máquinas diseñadas únicamente para la destrucción. Lo más notable es que, de alguna manera, lograron el vuelo espacial mientras aún mantenían su naturaleza violenta. La capitana Texara se rió, provocando que pequeñas llamas parpadearan alrededor de su boca. Eso es imposible. La violencia y la inteligencia no pueden coexistir a un nivel avanzado. Es una ley fundamental de la evolución. Las especies agresivas se destruyen a sí mismas mucho antes de llegar a las estrellas. Eso es lo que lo convierte en una leyenda, replicó el anciano Mortin. Según las historias, estos humanos eran diferentes. Canalizaban su agresión hacia la exploración y la supervivencia. Podían vivir en entornos que matarían a cualquier otra especie. Sus naves de guerra eran toscas pero increíblemente efectivas. Libraron guerras a través de múltiples sistemas estelares. La doctora Kate Moss tomaba notas frenéticamente. ¿Qué les pasó? Si eran tan avanzados, ¿a dónde fueron? La expresión del anciano Mortin se volvió pensativa. Las leyendas no se ponen de acuerdo. Algunas dicen que se destruyeron a sí mismos en una terrible guerra final. Otras afirman que simplemente desaparecieron un día, dejando atrás mundos vacíos y extraños artefactos. Como los que hemos estado encontrando, susurró la doctora. Kate Moss. Quizás, dijo el anciano. Pero estas son solo historias transmitidas de generación en generación. No hay pruebas científicas de que tal especie haya existido. La teoría evolutiva moderna demuestra que la inteligencia y la agresión no pueden coexistir a niveles avanzados. El embajador Veltar asintió de acuerdo. El anciano tiene razón. Es una ficción interesante, pero sabemos que la cooperación pacífica es el único camino hacia las estrellas. La galaxia ha estado en paz durante 6 siglos porque todos hemos evolucionado más allá de nuestros primitivos instintos violentos. Cuando comenzó la sesión de la tarde, la doctora Kate Moss presentó su informe formal sobre los artefactos del sector Saúl. Mostró imágenes holográficas de los extraños fragmentos de metal y compartió el análisis de su equipo. Los objetos desafiaban una categorización fácil y parecían estar hechos de materiales que no deberían existir según el conocimiento científico actual. ¿Cuál es su recomendación para un estudio más a fondo?, preguntó la almirante Sexatera. La doctora Kate Moss dudó. La conversación con el anciano Mortin había sembrado nuevas ideas en su mente. Creo que estos artefactos justifican una investigación exhaustiva. Podrían representar tecnología de una civilización desconocida que nunca antes hemos encontrado. Varios representantes intercambiaron miradas escépticas. La Federación había explorado la mayor parte de la galaxia durante el último milenio. La idea de descubrir una civilización avanzada completamente desconocida parecía improbable. ¿Cuánta financiación solicita?, preguntó el tesorero de los gremios bancarios. Necesitaría al menos 50 naves de investigación y un equipo arqueológico dedicado de 200 especialistas, respondió la doctora Kate Moss. La sala quedó en silencio. Esa era una asignación enorme de recursos para lo que parecían ser escombros dispersos de alguna sociedad primitiva muerta hace mucho tiempo. La almirante Sexatera miró alrededor de la mesa.
todos a favor de clasificar estos artefactos como curiosidades preespaciales y asignar la financiación mínima estándar para una catalogación básica. 8 manos se levantaron de inmediato. Después de un momento, 3 más se unieron. Solo la doctora Kate Moss se abstuvo de votar. La moción es aprobada, anunció la almirante sexatera. La doctora Kate Moss recibirá financiación estándar para catalogar y almacenar los artefactos, pero no recursos adicionales para una investigación ampliada. La doctora Kate Moss se sintió decepcionada, pero no sorprendida. La Federación se había acomodado en su próspera paz. La idea de que pudiera haber misterios por resolver, o que la galaxia pudiera guardar secretos de un pasado más peligroso, no encajaba con su ordenada visión del mundo. Mientras la reunión concluía y los representantes comenzaban a irse, el anciano Mortin se acercó a la doctora Kate Moss en privado. «¿Usted cree que hay verdad en las leyendas? ¿No es así?», preguntó en voz baja. La doctora Kate Moss miró a su alrededor para asegurarse de que no los escuchaban. «Creo que esos artefactos son más que simples escombros al azar. Hay algo deliberado en ellos, algo que sugiere ingeniería avanzada. Y el material en sí no se parece a nada que hayamos visto». El anciano Mortin asintió lentamente. «Mi gente tiene otras historias, unas que no son muy conocidas. Las leyendas dicen que los humanos no solo desaparecieron. Algunas historias afirman que todavía están ahí fuera, en algún lugar en los espacios oscuros entre las estrellas. ¿Aún vivos después de todo este tiempo? Quizás. Las leyendas dicen que eran increíblemente adaptables. Si alguna especie pudiera sobrevivir en el vacío entre mundos, serían ellos». El anciano Mortin hizo una pausa. «Pero estas son solo viejas historias. Probablemente estoy dejando volar mi imaginación». La doctora Kate Moss recogió sus materiales de investigación. «Quizás, pero creo que continuaré estudiando estos artefactos de todos modos, incluso con financiación limitada. Algo me dice que son más importantes de lo que el Consejo se da cuenta». Mientras la estación Kepler's Rest se preparaba para el ciclo nocturno, la mayoría de los representantes se instalaron en sus aposentos para descansar. La gravedad y la atmósfera artificiales de la estación estaban cuidadosamente calibradas para acomodar cómodamente a las dos especies. Era una maravilla de la ingeniería cooperativa, una prueba de que diferentes formas de vida podían trabajar juntas para el beneficio mutuo. Pero en su laboratorio privado, la doctora Kate Moss continuó trabajando hasta altas horas de la noche. Realizó escaneo tras escaneo en los misteriosos artefactos, tratando de desvelar sus secretos. El metal parecía moverse y cambiar a nivel molecular cuando no lo miraba directamente. Sus instrumentos daban lecturas contradictorias, como si el material existiera en múltiples estados simultáneamente. Mientras trabajaba, no podía quitarse la sensación de que las leyendas del anciano Mortin podrían contener más verdad de la que nadie quería admitir. La galaxia era un lugar vasto, lleno de regiones inexploradas y espacios oscuros donde cualquier cosa podría estar escondida. Hizo una nota en su diario de investigación personal. «Recomiendo una exploración ampliada de los territorios del borde exterior, particularmente las áreas adyacentes al sector Saúl. Algo creó estos artefactos. Y si los creadores aún existen, necesitamos saberlo». Pero incluso mientras escribía esas palabras, la doctora Kate Moss no tenía idea de cuán proféticas resultarían ser. En la fría oscuridad más allá de las fronteras de la Federación, ojos antiguos habían estado observando las pacíficas civilizaciones de la galaxia durante siglos, y se estaban cansando de esperar. Habían pasado 3 meses desde la reunión de consejo en Kepler's Rest. La doctora Kate Moss había continuado su investigación sobre los misteriosos artefactos con la limitada financiación que le habían otorgado. Su pequeño equipo había catalogado más de 300 objetos similares esparcidos por el sector Saúl, cada uno tan desconcertante como el primero. El extraño metal se negaba a revelar sus secretos, y la investigación se había estancado. Entonces, todo cambió en una tranquila mañana de martes, cuando la alarma de emergencia comenzó a sonar en todo el espacio de la Federación. La colonia minera en Próxima Centauri B había quedado en silencio. La almirante sexatera estaba en el centro de comando de la principal estación militar de la Federación, observando la enorme pantalla holográfica que mostraba su territorio. Luces rojas de advertencia parpadeaban donde Próxima Centauri B debería haber estado transmitiendo sus informes de estado regulares. La colonia albergaba a 12.000 mineros de 6 especies diferentes, todos trabajando juntos para extraer minerales raros de la corteza del planeta. Cuando perdimos el contacto,
preguntó al oficial de comunicaciones. Hace 14 horas, respondió el teniente Bexar, un joven sapiriano cuya piel mostraba nerviosos patrones anaranjados. La última transmisión fue un informe de minería de rutina. Todo parecía normal. La almirante Sexatera frunció el ceño. Las colonias mineras tenían sistemas de comunicación de respaldo y balizas de emergencia. Que todo quedara en silencio a la vez era casi imposible. Y la baliza de socorro automática. Esa es la parte extraña, dijo el teniente Bexar, mostrando unos archivos de audio. La baliza comenzó a transmitir una señal de emergencia hace unas 13 horas, pero se cortó a mitad del mensaje. La almirante escuchó la grabación. La estática llenaba la mayor parte, pero podía oír voces gritando en pánico. Luego vinieron sonidos que le pusieron la piel de gallina. Fuertes golpes que no coincidían con ningún equipo de minería conocido. De fondo, alguien gritaba sobre naves en el cielo. La transmisión terminó abruptamente con un sonido como de metal siendo desgarrado. Envió un mensaje al capitán Mortin. Ordenó la almirante Sexatera. Dígale que lleve la flota de investigación a Próxima Centauri de inmediato. El capitán Mortin era el hijo menor del anciano Mortin, con apenas 300 años según los estándares de la hegemonía. Comandaba la nave de investigación más rápida de la Federación y tenía reputación de resolver misterios que desconcertaban a otros oficiales. Su tripulación incluía especialistas de múltiples especies, todos entrenados para manejar situaciones inusuales. El viaje a Próxima Centauri B tomó 18 horas a máxima velocidad. Durante el vuelo, el capitán Mortin revisó todo lo que sabían sobre la colonia. Había sido establecida hace 50 años como una operación minera conjunta. El planeta en sí era hostil pero manejable con los trajes ambientales adecuados. Los colonos vivían en cúpulas selladas conectadas por túneles presurizados. Capitán, llamó su oficial científico, un cristalino llamado Sexcala. Nos acercamos a la colonia ahora. No detecto ninguna señal de vida. El capitán Mortin se movió hacia la pantalla de visualización principal. Próxima Centauri B parecía normal desde la órbita. Un mundo rocoso y rojizo con las cúpulas de la colonia visibles como pequeños puntos blancos en la superficie. Pero algo se sentía mal. El capitán había desarrollado buenos instintos a lo largo de sus siglos de vida, y en ese momento esos instintos gritaban peligro. «Llévenos a la plataforma de aterrizaje principal», ordenó. A medida que su nave descendía a través de la delgada atmósfera, los detalles de la colonia se hicieron más claros. El capitán Mortin había visitado colonias mineras antes y sabía cómo debían verse. Debería haber naves de carga cargando minerales, trabajadores moviéndose entre edificios y la actividad constante de una operación bulliciosa. En cambio, encontraron silencio. La plataforma de aterrizaje estaba vacía, excepto por unas marcas de quemaduras que no se parecían a nada que el capitán hubiera visto antes. Las marcas no eran de armas de plasma o motores de fusión. Parecían como si algo hubiera quemado el metal con un calor increíble, dejando patrones retorcidos que dolían a mirar. «Estas marcas de quemaduras», dijo Sexcala mientras se ponían los trajes para explorar la colonia, «no coinciden con ningún sistema de propulsión conocido en nuestras bases de datos». El equipo salió de su nave y caminó por la plataforma de aterrizaje. La cúpula principal de la colonia se alzaba ante ellos como una enorme burbuja de cristal. Dentro, podían ver los contornos de edificios y equipos, pero ningún movimiento. La esclusa de aire de la cúpula principal funcionaba normalmente, lo cual fue la primera cosa extraña. Si la colonia hubiera sido atacada, los atacantes habrían dañado los sistemas de entrada. En cambio, todo parecía funcionar perfectamente. Dentro de la cúpula, encontraron la segunda cosa extraña. La colonia no había sido destruida. Había sido desmantelada sistemáticamente. «Miren esto», llamó el doctor Itmos, el especialista arqueológico del equipo y hermano menor de la doctora. Kate Moss estaba de pie junto a lo que había sido el centro de control de minería principal de la colonia. El equipo ha sido retirado con precisión quirúrgica. Alguien desmontó estas máquinas pieza por pieza y se las llevó. El capitán Mortin examinó los soportes de montaje vacíos donde habían estado sujetos pesados láseres de minería. Los soportes no estaban dañados, pero los láseres en sí habían desaparecido. Quienquiera que hubiera hecho esto poseía un conocimiento técnico increíble y había tenido mucho cuidado de no dañar nada innecesariamente. ¿Y los colonos?, preguntó. El equipo buscó en cada edificio de la colonia.
Encontraron dormitorios vacíos con pertenencias esparcidas como si la gente se hubiera ido a toda prisa. La cafetería todavía tenía platos de comida en las mesas, aunque la comida se había estropeado hacía días. Artículos personales yacían abandonados. Fotos familiares, juguetes de niños, recuerdos preciosos de sus mundos de origen. Pero no había cuerpos. 12.000 personas simplemente se habían desvanecido. Capitán, llamó Sexcala desde el centro de comunicaciones. Necesita ver esto. El capitán Mortín se unió a su oficial científico en la terminal de la computadora principal de la colonia. La pantalla mostraba las últimas entradas del registro de la colonia. La mayoría eran informes de rutina sobre cuotas de minería y mantenimiento de equipos. Pero la última entrada era diferente. Estaba escrita en un idioma que su traductor universal no podía reconocer. La computadora tradujo esto automáticamente al guión galáctico común, explicó Sexcala. Pero dice aquí que el mensaje original fue escrito en algo llamado Terran Estándar. El capitán Mortín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó las historias de su padre sobre los legendarios humanos. ¿Qué dice el mensaje? Según la traducción, fueron advertidos. El equipo de investigación pasó 3 días más examinando cada rincón de la colonia. Encontraron más evidencia de la retirada sistemática de equipos y suministros. Las reservas de alimentos habían sido vaciadas, los suministros médicos habían desaparecido, e incluso las celdas de energía de respaldo de la colonia habían sido cuidadosamente extraídas de sus carcasas. Lo más inquietante fueron los mensajes adicionales que encontraron. Alguien había grabado palabras en las paredes de varios edificios usando lo que parecía ser un calor intenso aplicado con una precisión increíble. Todos los mensajes estaban en el mismo idioma desconocido, y todos se traducían a frases simples. El tiempo ha terminado. La deuda es reclamada. Nosotros recordamos. El Dr. Itmos hizo el descubrimiento más importante en su último día. Escondidos debajo del edificio administrativo principal de la colonia, encontró fragmentos del mismo metal extraño que su hermana había estado estudiando. Pero estas piezas eran diferentes. Parecían frescas, como si hubieran sido dejadas recientemente. Estos fragmentos, le dijo al capitán Mortín, coinciden con los artefactos del sector Saúl, pero no tienen miles de años. Según mis escaneos, estas piezas fueron creadas en las últimas semanas. El capitán envió un informe inmediato a la almirante Sexatera. Las implicaciones eran aterradoras. Alguien con tecnología avanzada había atacado una colonia de la Federación. Se había llevado a 12.000 personas sin dejar rastro de violencia y había dejado evidencia de que estaban conectados con los misteriosos artefactos del sector Saúl. Cuando la flota de investigación regresó al espacio de la Federación, se convocaron reuniones de emergencia en todos los mundos principales. Representantes de las dos especies se reunieron a través de comunicación holográfica para discutir la crisis. Esto no puede estar sucediendo, insistió el embajador Beltar, su piel mostrando rápidos patrones de negación. La galaxia ha estado en paz durante 6 siglos. Hemos evolucionado más allá de este tipo de violencia. La almirante Sexatera compartió el informe de la investigación con los líderes reunidos. La evidencia sugiere que estamos tratando con una especie tecnológicamente avanzada que nunca antes hemos encontrado. Pudieron acercarse a una colonia defendida, llevarse a toda su población y escapar sin ser detectados por ninguno de nuestros sensores. La doctora Kate Moss, asistiendo a la reunión como la experta de la Federación en los artefactos del sector Saúl, sintió una creciente sensación de pavor. Los fragmentos de metal que encontró el Dr. Itmos coinciden exactamente con mis muestras de investigación. Pero si estas nuevas piezas tienen solo semanas de antigüedad, significa que alguien todavía está usando activamente esta tecnología. El anciano Mortín habló desde su mundo natal a través de un holograma. He consultado nuestros archivos más antiguos, buscando cualquier información sobre los legendarios humanos. La mayoría de los registros se perdieron hace mucho tiempo, pero encontré referencias a algo llamado Protocolo 7. ¿Qué es el Protocolo 7?, preguntó la almirante Sexatera. Según los fragmentos que encontré, era algún tipo de doctrina militar humana. El registro sugiere que implicaba la evacuación completa de poblaciones de territorios en disputa. Los humanos retiraban a todos los civiles y equipos útiles, dejando solo mensajes para sus enemigos. Los rasgos fundidos de la capitana Texara brillaron con más intensidad por la ansiedad. ¿Está sugiriendo que las personas que se llevaron a nuestros colonos podrían ser en realidad estos míticos humanos? Eso es imposible.
Esas leyendas tienen miles de años. Quizás las leyendas se equivocaron en una cosa, respondió el anciano Mortín en voz baja. Quizás los humanos nunca desaparecieron. Quizás simplemente se escondieron. La reunión continuó durante horas mientras los líderes intentaban procesar las implicaciones. Si una especie desconocida operaba en el espacio de la Federación, representaba la primera amenaza seria para la paz galáctica en siglos. Ninguna de sus civilizaciones había mantenido fuerzas militares significativas porque no había habido necesidad. A la almirante Sexatera se le encomendó aumentar las patrullas en los territorios del borde exterior. El capitán Mortín lideraría equipos de investigación ampliados para buscar cualquier signo de los misteriosos atacantes. La doctora Kate Moss recibió autorización para ampliar su investigación sobre los artefactos del sector Saúl con financiación ilimitada. Pero mientras la reunión terminaba y los líderes regresaban a sus mundos de origen, ninguno se dio cuenta de cuán inadecuados resultarían ser sus preparativos. El ataque a Próxima Centauri B no había sido violencia aleatoria o simple piratería. Había sido una prueba, una evaluación cuidadosa de las defensas y las capacidades de respuesta de la Federación. En la oscuridad entre las estrellas, antiguos observadores revisaban los datos que habían recopilado. Las especies de la Federación se habían ablandado durante sus siglos de paz. Sus fuerzas militares eran pequeñas e inexpertas. Sus colonias estaban mal defendidas. Lo más importante, habían olvidado que a veces los mayores peligros no provenían de amenazas desconocidas, sino de viejos enemigos que nunca habían olvidado cómo luchar. La prueba estaba completa. Ahora, el verdadero trabajo podía comenzar. La doctora Kate Moss trabajaba hasta tarde en su laboratorio ampliado, estudiando los nuevos fragmentos de metal con equipos que antes solo había soñado tener. El liderazgo de la Federación finalmente estaba tomando su investigación en serio, pero deseaba que las circunstancias fueran diferentes. Mientras examinaba la estructura atómica del extraño metal, notó algo que le heló la sangre. El material no era solo avanzado, era adaptativo. Parecía cambiar sus propiedades según el tipo de sensores que se usaban para examinarlo. Era casi como si hubiera sido diseñado específicamente para confundir y engañar a cualquiera que intentara estudiarlo. Hizo una nota en su diario de investigación. Recomienda preparativos defensivos inmediatos en todo el espacio de la Federación. Si estos artefactos representan tecnología activa, podríamos estar enfrentando una amenaza como ninguna otra en la historia registrada. Fuera de la ventana de su laboratorio, las estrellas se veían igual que siempre. Pero la doctora Kate Moss ahora sabía que en algún lugar, en la vasta oscuridad del espacio, algo los estaba observando. Algo paciente, inteligente y muy peligroso. Habían pasado 6 meses desde la desaparición de los colonos de Próxima Centauri B, y la galaxia ya no era el lugar pacífico que había sido durante siglos. La almirante Sexatera se encontraba ante una enorme pantalla holográfica en el centro de comando de emergencia de la Federación, observando cómo las luces rojas de advertencia se extendían por su territorio como una enfermedad. 17 colonias habían quedado en silencio. Cada ataque seguía el mismo patrón aterrador. Las naves llegaban sin previo aviso. Las poblaciones desaparecían por completo y el equipo valioso era despojado con precisión quirúrgica. Los atacantes solo dejaban atrás mensajes crípticos grabados en las paredes y fragmentos esparcidos de ese extraño e imposible metal. «Muéstreme el último informe», ordenó la almirante Sexatera a su ayudante. La piel del teniente Vexar había perdido sus patrones de color naturales y permanecía de un gris enfermizo. El joven sapiriano no había dormido bien en semanas. La estación minera en Kepler 442 se oscureció hace 3 días. El equipo de investigación del capitán Mortín encontró la misma evidencia que en todos los demás casos. Sin cuerpos, equipo desaparecido y mensajes en ese idioma desconocido. La almirante estudió la pantalla táctica. Los ataques no eran aleatorios. Alguien estaba apuntando sistemáticamente a los puestos de avanzada de la Federación a lo largo de rutas comerciales específicas, creando brechas en su cobertura territorial. Era una campaña estratégica llevada a cabo por alguien que entendía cómo operaba la Federación. ¿Algún éxito con nuestras medidas defensivas? No, almirante. Hemos duplicado las patrullas en los territorios del borde exterior y estacionado flotas de defensa en cada colonia principal. Pero nuestras naves nunca detectan nada acercándose a los sitios objetivo. Los atacantes aparecen y desaparecen como fantasmas. Este era el aspecto más frustrante de la crisis.
La tecnología de sensores de la Federación podía detectar una sola nave a años luz de distancia, pero estos misteriosos atacantes parecían existir fuera del espacio normal. Atacaban sin previo aviso y se desvanecían sin dejar rastro. La doctora Kate Moss entró en el centro de comando con una tableta de datos llena de su última investigación. Su piel gris parecía exhausta y sus tatuajes, normalmente nítidos, se veían desvaídos. Había estado trabajando sin descanso para comprender la tecnología del enemigo. Almirante, tengo nueva información sobre los fragmentos de metal, dijo. Mi equipo ha logrado un gran avance en la comprensión de su composición. ¿Qué ha aprendido? La doctora Kate Moss activó una pantalla holográfica que mostraba la estructura atómica del extraño metal. Este material no sigue ninguna ley conocida de la física. Existe en múltiples estados cuánticos simultáneamente, por eso nuestros escáneres dan lecturas contradictorias. Pero lo más importante, hemos descubierto que no es solo metal. Es una forma de materia programable. La almirante Sexatera sintió un escalofrío recorrer su piel plateada. ¿Materia programable? Esa es tecnología teórica. Ninguna especie conocida la ha logrado jamás. Eso es lo que hace esto tan aterrador, replicó la doctora Kate Moss. Estos fragmentos pueden cambiar sus propiedades a voluntad. Pueden volverse más duros que el diamante o más suaves que la seda. Pueden conducir electricidad o actuar como aislantes perfectos. Lo más inquietante de todo, parecen estar en red. Cada pieza puede comunicarse con otras a través de vastas distancias. Las implicaciones eran asombrosas. Si los atacantes poseían tecnología de materia programable, estaban tratando con una civilización mucho más avanzada que cualquiera en la Federación. La voz del capitán Mortin crepitó por el sistema de comunicación desde su nave de investigación. Almirante, tenemos una situación desarrollándose en el sistema Vega. Nuestros sensores de largo alcance están detectando anomalías gravitacionales masivas. ¿Qué tipo de anomalías? Desconocidas, pero son grandes, almirante, realmente grandes, y se están moviendo hacia el espacio de la Federación. La almirante Sexatera sintió el peso del mando posarse sobre sus hombros como un pesado manto. Durante 6 siglos, su trabajo había sido mayormente ceremonial. La flota de defensa combinada existía principalmente para rescatar naves de carga varadas y mediar en disputas menores entre especies. Ahora, se enfrentaba a la primera amenaza militar real en la historia galáctica registrada. Capitán Mortin, tome su nave más rápida e investigue esas anomalías, pero mantenga la máxima distancia y esté listo para retirarse de inmediato si encuentra hostiles. Entendido, almirante. Mientras la nave del capitán Mortin se dirigía hacia el sistema Vega, el pánico se extendía por todo el espacio de la Federación. Las rutas comerciales que habían operado de forma segura durante siglos estaban siendo abandonadas. Las colonias ricas contrataban fuerzas de seguridad privadas para su protección. Varios asentamientos del borde exterior simplemente habían evacuado, no dispuestos a arriesgarse a ser el próximo objetivo. Los jerarcas cristalinos, conocidos en toda la galaxia por su avanzada tecnología de sensores, habían desplegado sus redes de detección más sofisticadas en los territorios exteriores. Sus matrices de cristal podían detectar firmas de energía a través de múltiples dimensiones e identificar amenazas que los sensores normales pasaban por alto. Por eso todos se sorprendieron cuando 3 estaciones de monitoreo cristalinas fueron destruidas en una sola noche. El ataque ocurrió tan rápido que las estaciones apenas tuvieron tiempo de enviar señales de socorro. En un momento estaban escaneando el espacio vacío y al siguiente habían desaparecido. Cuando los equipos de investigación de la Federación llegaron, solo encontraron escombros dispersos y más de esos inquietantes mensajes grabados en los restos. El anciano Mortin convocó una reunión de emergencia del Consejo de la Federación. A pesar de su avanzada edad, se había convertido en uno de sus recursos más valiosos para comprender la crisis. Su conocimiento de las antiguas leyendas estaba demostrando ser más útil de lo que nadie había esperado. He estado investigando nuestros archivos más antiguos, anunció el anciano a los representantes reunidos. Las historias sobre los humanos contienen más detalles de los que compartí inicialmente. Según las leyendas, su doctrina militar se basaba en algo llamado guerra asimétrica. La piel del embajador Veltar mostró confusos patrones amarillos. ¿Qué significa eso? Significa que no luchaban limpio, explicó el anciano Mortin.
Mientras otras especies desarrollaban códigos de honor y reglas de enfrentamiento, los humanos desarrollaban tácticas diseñadas para explotar las debilidades de sus enemigos. Usaban el sigilo, la desinformación y la guerra psicológica para derrotar a fuerzas superiores. Los rasgos fundidos de la capitana Texara brillaron con preocupación. Está diciendo que estos atacantes no solo son tecnológicamente avanzados, también son estratégicamente superiores. La evidencia lo sugiere. Miren su patrón de ataque. No están tratando de conquistar territorio o destruir nuestras fuerzas militares. Están socavando sistemáticamente nuestra confianza e interrumpiendo nuestras líneas de suministro. Es una táctica humana clásica llamada la muerte por 1000 cortes. La doctora Kate Moss había permanecido en silencio durante la reunión, pero ahora habló con voz temblorosa. He hecho otro descubrimiento sobre los fragmentos de metal. Contienen capacidades de almacenamiento de datos mucho más allá de cualquier cosa que hayamos visto. Mi equipo logró decodificar parte de la información que contienen. ¿Qué tipo de información? Cartas estelares, mapas detallados del espacio de la Federación que se remontan a siglos, análisis tácticos de nuestros sistemas de defensa, y lo más inquietante de todo, perfiles de comportamiento completos de cada especie en nuestra alianza. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones calaban hondo. Alguien nos había estado estudiando durante generaciones, aprendiendo sobre sus fortalezas y debilidades, preparándose para este momento. ¿Cuánto tiempo nos han estado observando?, preguntó la almirante Sexatera. Según las marcas de tiempo en los archivos, parte de esta información tiene más de 400 años. Nos han estado observando desde antes de que se establecieran la mayoría de nuestras colonias actuales. El anciano Mortín asintió sombríamente. Esto coincide con las leyendas. Se dice que los humanos eran maestros estrategas que planeaban sus campañas a lo largo de varias generaciones. Estudiaban a sus enemigos durante décadas antes de hacer un movimiento. La voz del capitán Mortín irrumpió de repente a través del sistema de comunicación, interrumpiendo la reunión. Su transmisión estaba llena de estática y parecía provenir de una distancia enorme. Almirante, ¿puede? Esto es increíble. Están aquí. Capitán, repita su transmisión. Se está cortando. Almirante, estoy cerca del sistema Vega. Las anomalías gravitacionales no son fenómenos naturales. Son naves. Naves masivas moviéndose en formación hacia el espacio de la Federación. La comunicación se aclaró de repente y la voz de Capitán Mortín llegó con una claridad cristalina. Almirante, necesita ver esto. Estoy transmitiendo datos visuales ahora. La pantalla holográfica en la cámara del Consejo se activó, mostrando la vista desde la nave del Capitán Mortín. Al principio, los representantes reunidos solo vieron el espacio vacío lleno de estrellas. Luego, el capitán ajustó sus sensores y unas formas comenzaron a emerger de la oscuridad. Naves, cientos de ellas, tal vez miles, pero no se parecían a ninguna nave en la base de datos de la Federación. Eran angulares y depredadoras, con superficies que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Se movían en formación perfecta, como un banco de peces metálicos nadando por el vacío. Lo más inquietante de todo es que eran completamente invisibles para los sensores normales. El capitán Mortín solo podía verlas porque había modificado su equipo de detección basándose en la investigación de la doctora Kate Moss. ¿Tamaño estimado?, preguntó la almirante Sexatera, aunque su voz apenas salió como un susurro. Las naves más grandes tienen más de 3 kilómetros de largo. Pero, almirante, esa no es la parte más aterradora. Estoy detectando firmas de energía que sugieren que estas naves están diseñadas para un solo propósito. ¿Qué propósito? La guerra. Estas no son naves de exploración o cargueros. Son naves de guerra en el sentido más puro de la palabra. Y, almirante, se dirigen directamente al territorio de la Federación. La Cámara del Consejo estalló en conversaciones de pánico mientras los representantes intentaban procesar lo que estaban viendo. Durante 6 siglos, la galaxia había conocido la paz. La tecnología militar se había estancado porque no había necesidad de ella. Las naves de defensa de la Federación estaban diseñadas para rescatar civiles y mediar en disputas, no para librar batallas reales. Ahora se enfrentaban a una flota que claramente había sido diseñada por una especie que entendía la guerra mejor que cualquier civilización en la historia registrada. Capitán Mortín, regrese a la base de inmediato, ordenó la almirante Sexatera.
Todas las fuerzas de la Federación deben retroceder a posiciones defensivas alrededor de nuestros mundos centrales. Almirante, hay algo más. Estoy recibiendo una transmisión en todas las frecuencias. Está en ese idioma desconocido, pero nuestras computadoras la están traduciendo en tiempo real. El mensaje traducido apareció en las pantallas de toda la Cámara de Consejo. Era simple, directo y absolutamente aterrador. Tienen 30 ciclos para retirarse de los territorios del borde exterior. Esta es su única advertencia. El tiempo de las leyendas ha terminado. Volvemos a casa. Mientras el mensaje se repetía en todas las redes de comunicación de la Federación, el anciano Mortin se recostó en su silla con una mirada de profunda tristeza. Las leyendas habían sido ciertas después de todo. Los humanos no habían desaparecido ni se habían destruido a sí mismos. Habían estado esperando en la oscuridad entre las estrellas, fortaleciéndose, preparándose para este momento. Almirante, dijo en voz baja, me temo que estamos a punto de aprender porque algunas especies eligen la violencia sobre la paz. Y no estoy seguro de que nuestra civilizada galaxia esté preparada para lo que se avecina. El plazo de 30 ciclos había comenzado. En algún lugar en los espacios oscuros más allá del territorio de la Federación, un antiguo enemigo regresaba para reclamar lo que consideraban su lugar legítimo en la galaxia. Y las especies pacíficas que se habían acomodado en su ausencia estaban a punto de descubrir que la evolución no siempre favorecía a los gentiles. La sesión de emergencia de las mentes militares más grandes de la Federación llevaba 12 horas seguidas. La almirante Sexatera miró alrededor del centro de comando los rostros que mostraban agotamiento, miedo y confusión. Ninguno de ellos había planeado jamás una guerra real. El concepto era tan ajeno a sus civilizaciones que apenas tenían palabras para describirlo. Necesitamos mostrar fuerza, declaró la almirante Sestera de la Fuerza de Defensa de los Mundos de Fusión, sus rasgos rocosos brillando con determinación. 1000 naves moviéndose en formación. Que estos misteriosos atacantes vean que la Federación no se dejará intimidar. Varios otros líderes militares expresaron su acuerdo. Era la respuesta natural de los seres civilizados. Enfrentar la fuerza con una fuerza superior. Demostrar que la agresión no sería tolerada. Negociar desde una posición de fuerza. Pero la doctora Kate Moss había pasado los últimos días estudiando cada fragmento de datos que habían recopilado sobre sus enemigos, y estaba aterrorizada por lo que había aprendido. Almirantes, aconsejo encarecidamente no hacer ninguna demostración de fuerza hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. Doctora, con todo respeto, este es un asunto militar, replicó la almirante Sexatera. Su experiencia es en arqueología, no en guerra. Exactamente por eso deberían escucharme, dijo la doctora Kate Moss, activando su pantalla holográfica. He estado estudiando los datos tácticos incrustados en esos fragmentos de metal. Estos atacantes no piensan como nosotros. No siguen las mismas reglas de enfrentamiento que usan las especies civilizadas. Les mostró tablas y gráficos que mapeaban los patrones de ataque de los últimos 6 meses. Miren esta progresión. No comenzaron atacando nuestras posiciones más fuertes o haciendo demandas. Empezaron con colonias aisladas, probando nuestros tiempos de respuesta y capacidades defensivas. Cada ataque fue diseñado para recopilar inteligencia sobre nuestras debilidades. La almirante Sexatera estudió los datos con creciente inquietud. Está diciendo que han estado llevando a cabo una operación de inteligencia contra nosotros. Más que eso, nos han estado entrenando. Cada ataque les enseñó algo nuevo sobre cómo respondemos a las amenazas. Saben exactamente cuánto tiempo tardan nuestras naves en llegar a una colonia atacada. Saben qué armas llevamos y cómo funcionan nuestros sistemas de defensa. Lo más importante, saben que no estamos preparados psicológicamente para la violencia real. El anciano Mortin entró en el centro de comando con un antiguo cristal de datos que brillaba con una suave luz azul. A pesar de su edad, había estado trabajando incansablemente para decodificar más de las leyendas humanas de los archivos de su pueblo. He encontrado algo crucial, anunció. Escondidos en nuestros núcleos de memoria más antiguos, descubrí registros detallados de la filosofía militar humana. La llamaban guerra total. ¿Qué significa eso?, preguntó la almirante Sexatera. El anciano Mortin activó el cristal de datos y un texto antiguo apareció en el aire a su alrededor. Según estos registros, los humanos no solo luchaban contra objetivos militares. Atacaban las líneas de suministro, las redes de comunicación,
la infraestructura civil, cualquier cosa que apoyara la capacidad de su enemigo para seguir luchando. Los oficiales reunidos parecían horrorizados. La idea de atacar deliberadamente a poblaciones civiles era impensable para especies que habían evolucionado más allá de la agresión. «Eso es bárbaro», protestó la almirante Sexatera. «Ninguna especie civilizada atacaría a no combatientes». «Eso es lo que hace a los humanos tan peligrosos», replicó el anciano Mortin con tristeza. «Nunca se civilizaron en la forma en que entendemos el término. Mantuvieron su capacidad para la violencia mientras desarrollaban tecnología avanzada. Según estos registros, veían la guerra no como una contienda con reglas, sino como un problema a resolver por cualquier medio necesario». La doctora Kate Moss había estado comparando los registros antiguos con sus datos modernos. Esto explica su patrón de ataque. No están tratando de derrotar a nuestras fuerzas militares en combate directo. Están desmantelando sistemáticamente nuestra capacidad para funcionar como civilización. Resaltó las ubicaciones de las colonias destruidas en un mapa galáctico. Miren estas posiciones. Han creado brechas en nuestras redes de comunicación e interrumpido importantes rutas comerciales. Varios mundos del borde exterior ya están experimentando escasez de suministros. Nos están estrangulando económicamente mientras recopilan inteligencia sobre nuestras defensas. Una nueva voz se unió a la conversación cuando el capitán Mortin regresó de su misión de reconocimiento al sistema Vega. Su comportamiento normalmente confiado había sido reemplazado por un miedo apenas controlado. «Almirantes, he completado mi análisis de la flota que se acerca. La situación es peor de lo que pensábamos inicialmente». Transmitió sus datos de sensores a la pantalla principal del centro de comando. Los oficiales reunidos observaron en un silencio atónito cómo las imágenes de la flota humana aparecían ante ellos. Las naves no se parecían a nada en los registros de la Federación. Angulares, amenazantes y claramente diseñadas para la destrucción. «¿Cuántas naves?», preguntó la almirante Sexatera. «Más de 3.000 confirmadas, con más llegando cada hora. Pero, almirante, esa no es la parte más inquietante. Logré acercarme lo suficiente para analizar su tecnología». El capitán Mortin hizo una pausa, luchando por encontrar palabras para lo que había descubierto. Sus naves no solo usan esa materia programable para el blindaje. Sus cascos enteros están construidos con ella. La doctora Kate Moss sintió que se le paraba el corazón. Sus cascos pueden adaptarse en tiempo real. «Correcto. Vi un crucero humano modificar su forma en pleno vuelo. Pasó de una configuración de exploración elegante a un modo de combate fuertemente blindado en menos de 30 segundos. Probablemente pueden reconfigurar sus naves para cualquier situación». Las implicaciones eran asombrosas. La doctrina militar de la Federación se basaba en comprender las capacidades de un enemigo y desarrollar contraestrategias. Pero, ¿cómo luchas contra naves que pueden cambiar sus características fundamentales a voluntad? «Hay más», continuó el capitán Mortin. «Detecté enormes espacios internos dentro de las naves más grandes. No son solo naves de guerra. Son colonias móviles. Han estado viviendo en el espacio durante siglos, posiblemente más». El anciano Mortin asintió sombríamente. Las leyendas mencionan esto. Se decía que los humanos eran la única especie que podía prosperar en el vacío entre estrellas. No necesitaban planetas como otras formas de vida. La almirante Sexatera comenzaba a comprender el verdadero alcance de lo que enfrentaban. Entonces, no son solo atacantes que vienen de algún mundo oculto. Son una civilización entera que ha estado viviendo en el espacio oscuro. Una civilización que ha tenido siglos para prepararse para este momento. La doctora Kate Moss agregó: «Mientras nosotros hemos estado viviendo en paz, ellos han estado evolucionando su tecnología y refinando sus estrategias militares». El plazo del siglo XXVIII se acercaba rápidamente. Los mundos de la Federación en los territorios del borde exterior estaban en pánico. Algunas colonias ya habían comenzado a evacuar, sin querer esperar las decisiones oficiales del gobierno. Otras contrataban contratistas militares privados, aunque ninguna de las fuerzas mercenarias disponibles tenía experiencia en una guerra real. La doctora Kate Moss había hecho otro descubrimiento que la heló hasta los huesos. Oculto en los fragmentos de datos de las colonias atacadas, había encontrado evidencia de algo que los humanos llamaban Protocolo 7. «Es un procedimiento de evacuación sistemática», explicó a los líderes militares reunidos. «Los humanos no solo atacan y destruyen, reubican poblaciones enteras.
Las 12.000 personas de Próxima Centauri B, los mineros de Kepler 442, todos los colonos desaparecidos, todavía están vivos. ¿Dónde? Exigió la almirante Sexatera. Probablemente a bordo de esas naves masivas que detectamos. Parece que los humanos están reuniendo a nuestra gente con algún propósito. El anciano Mortín consultó sus antiguos registros. Las leyendas hablan de esto. Se decía que los humanos creían en algo llamado redistribución estratégica de la población. Retiraban a los civiles de las áreas en disputa para evitar bajas durante las operaciones de combate. ¿Quiere decir que en realidad están tratando de proteger a nuestra gente?, preguntó la almirante Sestera confundida. A su manera, sí, pero también sirve a un propósito militar. Al retirar las poblaciones antes de atacar la infraestructura, elimina nuestra capacidad de usar las bajas civiles como una herramienta de negociación. Los líderes de la Federación luchaban por comprender a un enemigo que operaba con una lógica completamente ajena. ¿Cómo negocias con alguien que secuestra a tu gente para protegerla? ¿Cómo luchas contra un enemigo que es simultáneamente más violento y más cuidadoso con las bajas civiles que tus propias fuerzas? El capitán Mortín recibió una comunicación urgente de sus operadores de sensores. Almirante, estamos detectando nueva actividad de la flota humana. Están cambiando de formación y acelerando hacia el espacio de la Federación. ¿Cuánto tiempo tenemos? A su velocidad actual, alcanzará nuestras defensas fronterizas exteriores en 6 ciclos. 6 ciclos. Menos de una semana antes de que la fuerza militar más poderosa en la historia galáctica llegara a su puerta. La almirante Sexatera tomó la decisión más difícil de su carrera. Envíen un mensaje a todos los mundos de la Federación. Comiencen la evacuación inmediata de los territorios del borde exterior. Todas las poblaciones civiles deben ser reubicadas en los mundos centrales en los próximos 4 ciclos. Almirante, protestó la almirante Sestera. Si abandonamos el borde exterior, perderemos el 40% de nuestro territorio sin disparar un solo tiro. Si no evacuamos esos mundos, perderemos el 40% de nuestra población, replicó la almirante Sexatera. La doctora Kate Moss tiene razón. No estamos tratando con un enemigo convencional. Estos humanos piensan en la guerra de maneras que no podemos igualar. Mientras las órdenes de evacuación se extendían por el espacio de la Federación, la doctora Kate Moss continuó estudiando los antiguos registros humanos que el anciano Mortín había descubierto. Cuanto más aprendía sobre la filosofía militar humana, más se daba cuenta de lo poco preparada que estaba la galaxia para su regreso. Los humanos no luchaban en guerras para ganar territorio o recursos. Luchaban en guerras para resolver problemas. Y en ese momento, la pacífica Federación que había reclamado su antiguo territorio era un problema que necesitaba solución. Anciano Mortín, dijo en voz baja, ¿dicen las leyendas algo sobre lo que quieren los humanos? ¿Por qué están haciendo esto? El anciano se guardó silencio por un largo momento, consultando núcleos de memoria que contenían la sabiduría de milenios. Según las historias más antiguas, los humanos creían en algo que llamaban selección natural. Pensaban que solo los más fuertes debían sobrevivir, y consideraban el conflicto como el estado natural del universo. Entonces nos están atacando porque somos débiles. No, doctora. Creo que nos están atacando porque hemos olvidado cómo ser fuertes. La leyenda sugiere que los humanos respetaban a los enemigos dignos, pero no tenían tolerancia por las civilizaciones que alcanzaban la paz abandonando sus instintos de supervivencia. La doctora Kate Moss sintió un escalofrío de comprensión. No están tratando de conquistarnos. Están tratando de enseñarnos. Quizás, o quizás simplemente están eliminando lo que ven como un experimento fallido en la civilización galáctica. Cuando amaneció el 6º ciclo y las naves humanas cruzaron al espacio de la Federación, la galaxia se preparó para su primera guerra real en más de 6 siglos. Pero ninguna de las especies pacíficas que se habían acomodado en su prosperidad entendía realmente a lo que estaban a punto de enfrentarse. Los humanos volvían a casa y le iban a recordar a la galaxia porque algunas civilizaciones eligen seguir siendo peligrosas. La flota humana emergió del hiperespacio en el borde del territorio de la Federación como una oscura tormenta que se materializaba de la nada. La almirante Sexatera observó desde el puente de su nave insignia cómo miles de naves aparecían en sus sensores, formas angulares y depredadoras que parecían devorar la luz misma. Había reunido la fuerza militar más grande en la historia de la Federación,
Más de 800 naves de 2 especies diferentes, representando a cada civilización avanzada en el espacio conocido. Debería haber sido una vista impresionante. Pero mientras miraba la flota humana acercándose, la almirante Sexatera se sintió como una niña jugando con juguetes. Las naves humanas se movían con un propósito y una coordinación que hablaban de siglos de evolución militar. Formaban formaciones de ataque que las mejores computadoras tácticas de la Federación no podían predecir o contrarrestar. Lo más inquietante de todo, parecían estar estudiando la flota de la Federación con el mismo interés casual que un científico podría mostrar al examinar bacterias bajo un microscopio. Transmisión entrante en todas las frecuencias, informó el oficial de comunicaciones, un cristalino nervioso cuyo brillo habitual se había atenuado a niveles apenas visibles. Póngala en pantalla. La pantalla principal se llenó con la imagen de una mujer humana. Parecía de mediana edad según los estándares humanos, con el pelo corto y gris y unos ojos que contenían la sabiduría de alguien que había visto demasiada violencia. Su uniforme era simple pero práctico, diseñado para la función en lugar de la ceremonia. «Soy la almirante Sarah Chen de la flota colonial terrana», dijo en un perfecto estándar galáctico. «Han ignorado nuestra advertencia de retirarse de los territorios del borde exterior. Estamos aquí para hacer cumplir esa directiva». La almirante Sexatera dio un paso adelante, tratando de proyectar una confianza que no sentía. «Soy la almirante Sexatera de la flota combinada de la Federación. Los territorios que reclaman pertenecen a civilizaciones pacíficas que han vivido allí durante siglos. No los abandonaremos a agresores desconocidos». La expresión de la almirante Chen no cambió, pero algo se movió en sus ojos. ¿Agresores desconocidos? ¡Qué rápido olvida la galaxia! Estos territorios eran espacio humano mucho antes de que su federación existiera. No somos invasores. Volvemos a casa. La especie humana desapareció hace más de 3.000 años, replicó la almirante Sexatera. Cualquier reclamo histórico carece de sentido después de tanto tiempo. Desapareció. La almirante Chen realmente sonrió ante eso, aunque no había humor en ello. No desaparecimos. Nos fuimos. Cuando la galaxia decidió que la paz era más importante que la fuerza, que la cooperación era superior a la competencia. Nosotros elegimos un camino diferente. La doctora Kate Moss, monitoreando la transmisión desde la nave de comando de la Federación, sintió que las piezas del rompecabezas se encajaban. Los humanos no habían sido destruidos ni habían evolucionado hasta ser irreconocibles. Se les había ofrecido una opción entre unirse a la civilización pacífica de la galaxia o mantener su naturaleza agresiva, y habían elegido el exilio. Hemos observado su federación durante siglos, continuó la almirante Chen. Hemos visto cómo han creado una galaxia de ovejas, criaturas tan temerosas de conflicto que han olvidado cómo defenderse. Han eliminado el instinto de supervivencia de sus especies en nombre de la paz. Hemos creado una civilización basada en la cooperación y la prosperidad mutua, contraatacó la almirante Sexatera. Hemos eliminado la guerra, la pobreza y el sufrimiento en todo el espacio conocido. Han eliminado el desafío, el crecimiento y la fortaleza, replicó la almirante Chen. Han creado una galaxia de seres tan cómodos en su seguridad que ni siquiera pueden concebir un peligro real. Dígame, almirante, ¿cuándo fue la última vez que alguna de sus especies enfrentó una adversidad genuina? La pregunta quedó suspendida en el espacio entre las dos flotas como una acusación. La almirante Sexatera se dio cuenta de que no podía responderla. La Federación había tenido tanto éxito en crear una prosperidad pacífica que ninguna de sus especies había enfrentado desafíos reales en generaciones. No necesitamos la adversidad para prosperar, dijo finalmente. No. La almirante Chen hizo un gesto y nuevas imágenes aparecieron en la pantalla. Mostraban colonias de la Federación durante los ataques recientes. Pánico, confusión, incapacidad total para responder eficazmente a las amenazas. Tomamos 17 de sus colonias sin perder una sola nave. Su gente se dispersó como animales asustados ante la primera señal de peligro. ¿Es esa la próspera civilización de la que está tan orgullosa? El capitán, al mando de una de las naves más rápidas de la Federación, observó el intercambio con creciente comprensión. Los humanos no solo eran militarmente superiores, se oponían filosóficamente a todo lo que la Federación representaba. ¿Qué quieren?, preguntó la almirante Sexatera. Queremos nuestro espacio de vuelta, respondió la almirante Chen simplemente. Los territorios del borde exterior, desde aquí hasta el borde galáctico.
Cada mundo que una vez fue espacio humano, lo estamos reclamando. Y la gente que vive allí ahora, ya los hemos reubicado en un lugar seguro. A diferencia de sus especies civilizadas, no masacramos civiles para demostrar un punto, pero no permitiremos que los débiles habiten mundos que requieren fuerza para sobrevivir. La almirante Sexatera sintió que la ira crecía en su pecho. Nos llaman débiles, pero ustedes fueron los que huyeron cuando se enfrentaron a la elección de evolucionar más allá de la violencia. La sonrisa de la almirante Chen se volvió genuinamente divertida. ¿Evolucionar? ¿Creen que abandonar sus instintos de supervivencia es evolución? Almirante, hemos pasado 3 siglos en el vacío entre las estrellas, sobreviviendo en entornos que matarían a su gente en minutos. Hemos mantenido nuestra ventaja mientras ustedes se han ablandado. ¿Quién de nosotros está realmente más evolucionado? Los primeros disparos de la batalla llegaron sin previo aviso. La flota de la Federación esperaba declaraciones formales, periodos de negociación o al menos algún tipo de cuenta regresiva. En cambio, las naves humanas simplemente abrieron fuego cuando la almirante Chen terminó de hablar. Pero no eran las armas de energía contra las que las fuerzas de la Federación estaban entrenadas para contrarrestar. Las naves humanas usaban proyectiles cinéticos, trozos sólidos de materia acelerados a velocidades increíbles. Los escudos de energía de la Federación, diseñados para desviar rayos de plasma y pulsos láser, eran completamente inútiles contra impactos físicos. 3 cruceros de la Federación quedaron inutilizados en la primera andanada antes de que sus tripulaciones siquiera entendieran lo que estaba sucediendo. «Devuelvan el fuego», ordenó la almirante Sexatera. Pero las respuestas de su nave parecían patéticamente inadecuadas. Sus rayos de energía, apuntados con precisión, golpeaban las naves humanas y simplemente se disipaban sin causar daño. Los cascos de materia programable se adaptaban al instante, convirtiéndose en absorbentes perfectos para cualquier tipo de energía que los golpeara. El capitán Mortin se encontró en medio de una batalla como ninguna otra en la historia galáctica. Las naves de la Federación luchaban como si participaran en un duelo formal, manteniendo la formación, apuntando a los sistemas militares, tratando de incapacitar en lugar de destruir. Las naves humanas luchaban como depredadores alfa, coordinando ataques que apuntaban a los puntos débiles y explotaban cada ventaja táctica. «No solo están luchando contra nuestras naves», informó el capitán por la red de comunicación. «Están luchando contra nuestras líneas de suministro, nuestros relés de comunicación, todo lo que mantiene nuestra flota operativa». Esa era la diferencia entre la guerra civilizada y la guerra total. Las fuerzas de la Federación intentaban ganar una batalla. Las fuerzas humanas intentaban eliminar la capacidad de su enemigo para seguir luchando. En 2 horas, la almirante Sexatera se dio cuenta de que su impresionante flota estaba siendo desmantelada sistemáticamente por un enemigo que entendía el conflicto mejor que cualquier especie viva. Sus naves eran más rápidas y numerosas, pero los humanos luchaban con una coordinación y una crueldad que su gente simplemente no podía igualar. «Almirante», informó su oficial táctico, «estamos perdiendo naves más rápido de lo que podemos repararlas. A este ritmo, toda la flota será ineficaz en combate en 6 horas». La almirante Sexatera tomó la decisión más difícil de su carrera. Todas las naves inician la retirada inmediata a los mundos centrales. Esta es una retirada estratégica, no una rendición. Pero la almirante Chen había anticipado esta respuesta. Mientras la flota de la Federación intentaba retirarse, naves humanas aparecieron detrás de ellos, cortando sus rutas de escape. Habían sido rodeados sin siquiera darse cuenta. «Fuerzas de la Federación», la voz de la almirante Chen llegó por todos los canales de comunicación. «Depongan las armas y prepárense para ser abordados. Cualquier nave que intente huir será inutilizada y su tripulación reubicada por su propia seguridad». La almirante Sexatera miró a su alrededor en su puente, los rostros llenos de conmoción y derrota. En menos de 3 horas, la alianza militar más poderosa de la historia galáctica había sido completamente superada por una especie que creían mítica. «Almirante», dijo su oficial de comunicaciones en voz baja, «la almirante Chen solicita hablar con usted en privado». La pantalla se activó de nuevo, mostrando a la almirante Chen en lo que parecía ser su sala de reuniones privada. Su expresión se había suavizado ligeramente, mostrando algo que podría haber sido simpatía. «Lucharon bien, considerando todo», dijo la almirante Chen. «Su gente tiene coraje, pero no entiende cómo aplicarlo eficazmente». «¿Qué pasa ahora?», preguntó la almirante Sexatera. «Ahora aprenden».
Los territorios del borde exterior vuelven a control humano, como deberían haber permanecido. Pero esto no tiene por qué ser el fin de la Federación. Pueden seguir existiendo en los mundos centrales, comerciar entre ustedes, mantener su civilización pacífica, bajo supervisión humana, bajo protección humana. Hay amenazas en esta galaxia mucho peores que nosotros, almirante. Especies que con gusto exterminarían sus pacíficas civilizaciones por recursos o por deporte. Las hemos mantenido a raya durante siglos mientras ustedes vivían en una dichosa ignorancia. La doctora Kate Moss, escuchando el intercambio desde su nave de investigación, sintió que una última pieza de comprensión encajaba. Los humanos no solo se habían estado escondiendo en el espacio oscuro, habían estado sirviendo como guardianes no reconocidos, protegiendo la galaxia de amenazas que las especies pacíficas ni siquiera podían imaginar. ¿Cuál es el precio por esta protección?, preguntó la almirante Sexatera. Simple. Dejen de intentar extender su filosofía de debilidad a especies que eligen la fuerza. Dejen que la galaxia se desarrolle naturalmente sin forzar a todos a conformarse a sus ideales de paz. Algunas civilizaciones están destinadas a ser guerreras, y eso no es un defecto que deba corregirse. La almirante Chen se levantó, preparándose para terminar la conversación. Tiene una elección, almirante. Aceptar que la galaxia es lo suficientemente grande para diferentes formas de vida, o continuar insistiendo en que todos deben conformarse a su definición de civilización. Elija sabiamente. La transmisión terminó, dejando la almirante Sexatera sola con sus pensamientos y los restos de sus suposiciones sobre cómo funcionaba el universo. 6 meses después, la doctora Kate Moss estaba en su nuevo laboratorio en el borde del territorio humano, sirviendo ahora como la primera embajadora oficial de la Federación ante la flota colonial terrana. El acuerdo era incómodo pero funcional. La Federación mantenía el control de los mundos centrales y continuaba sus pacíficas relaciones comerciales. Los humanos controlaban el borde exterior y servían como un escudo militar no oficial contra amenazas externas. Lo más importante, la galaxia había aprendido una lección crucial. La paz no era la ausencia de fuerza, sino la elección de no usarla. Los humanos les habían recordado que, a veces, lo más peligroso del universo era algo dispuesto a seguir siéndolo en servicio de un bien mayor. Mientras revisaba las cartas estelares actualizadas que ahora marcaban vastas regiones como territorio humano, zona protegida, la doctora Kate Moss se preguntó qué otras verdades olvidadas podrían estar escondiéndose en las profundidades inexploradas del espacio. La galaxia era mucho más extraña y peligrosa de lo que la Federación había imaginado, y sospechaba que el regreso de la humanidad era solo el comienzo de un despertar mucho mayor. Fuera de la ventana de su laboratorio, las naves de patrulla humana se movían silenciosamente por el vacío, vigilando amenazas que las civilizaciones pacíficas nunca podrían esperar enfrentar solas. Eran leyendas que se habían vuelto reales, guardianes que la galaxia nunca supo que necesitaba. Y en los confines más oscuros del espacio, donde antiguos males se agitaban en respuesta a cambiante equilibrio de poder, otras leyendas comenzaban a despertar.